Hermanos, gracias hermano Gilmar, muy bien. Este es uno de los temas más difíciles. Un saludo para Baret Tulio, al hermano Tulio Álvarez, hermano Fabio Alarcón, Hernán López y todos los que están conectando. Déjame ver un segundito. Patricia Rodríguez, Dios te bendiga. Y para las 171 personas en el canal de Henry Pastor y 177 en el canal de Henry Delfín en Lead Me. Para Rivera Luz, Dios te bendiga. Zuleika Palacios desde Australia. Y también para Monroy 5950, un saludo muy especial. Bueno, muy importante lo que estaba enseñando el hermano Gilmar, y un saludo también para los hermanos que mirarán en YouTube en diferido. Y este es uno de los temas que quizás es muy difícil para el hombre, para el cristiano, cuando comienza a dar sus primeros pasos. Hay una dificultad grande en el ser humano, y es por naturaleza que cuando usted está asistiendo de pronto a un lugar, hay cosas en las cuales, aunque uno no quiera, la persona mira. Yo recuerdo que había alguien que decía: yo no juzgo a nadie, pero si yo voy a pasar a alguien a cantar los himnos y veo que no está en alguna cosa, su manera de vestir, vamos a decir, pues yo no la puedo pasar. Entonces, a la larga, aunque no la juzgue con palabras, la está juzgando ¿en qué? En la acción y en la apariencia. Imagine, y Jesucristo dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, no hay solamente el juicio de solamente de decirle a la persona, sino el juicio que usted observa y la margina. Y eso sucede mucho en donde hay posiciones. Entonces no se le dice de pronto nada, pero se margina en la posición. Y eso es algo bien tremendo, porque Jesucristo en Lucas 6:37 dice: no juzguéis para que no sean juzgados, y no condenéis para que no seas ¿qué? Condenados. Y luego remata con algo hermosísimo: perdonad y seréis ¿qué? Perdonados. Esta es una parte que nace esa frase de Cristo, porque Cristo, Él, aunque te había recibido todo el juicio del Padre, el juicio era para hacer libre ¿a quiénes? Al pecador. Por eso es que dice que con la misericordia y verdad se corrige ¿qué? El pecado. Y Jesucristo dice: si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, no en la Torá, sino en las palabras de Cristo. La Torá fue muy buena, y fue muy buena en el Antiguo Testamento, y con ella se lideró toda la nación de Israel y los profetas. Pero ya cuando viene Cristo, entonces Él dice: si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, en mi evangelio, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces, en esa libertad es que Él hace ese hermoso juicio, el juicio absoluto. Entonces, cuando nosotros comenzamos y damos un paso más allá de no juzgar, como leía en Santiago 4:11 dice: no juzgue. O sea, ¿quién es usted para juzgar? ¿Ya? Y si usted juzga, pues ya usted no es hacedor de la ley, sino es un juez. Y nosotros no podemos tomar esa posición de juez. Entonces, cuando nosotros oímos las palabras de Cristo y no juzgamos a nadie, sino estamos para ayudarlo a que Él corrija su error con la misericordia y con la verdad, porque es que no hay otra manera. ¿Ya? Si yo no tengo misericordia con el hermano que está cometiendo un error, pues ¿cómo yo voy a corregirlo? Si no tengo misericordia, pues de una vez lo condeno. Y es triste a veces que hay ovejitas que fueron lastimadas por el enemigo, pero no fueron curadas, no fueron entablilladas, no fueron sanadas, y realmente algunas perecieron por falta de atención.
Entonces, cuando nosotros ya entramos en ese plan de obedecer lo que dijo Cristo, o sea, de no juzgar según las apariencias, sino hacer el justo juicio que es con misericordia y verdad, estamos llegando a lo que es una persona que puede llegar a ser, digamos, perfecto. Dice aquel hermano, dice creo que en Santiago dice, aquel hermano que puede refrenar su lengua, es capaz también de refrenar ¿qué? Todo el cuerpo, porque es que la lengua es lo más difícil, porque la gente se le zafa, en un comentario sencillo se le zafa la cadena y habla algo de alguien. Y nosotros debemos de ver a todos nuestros hermanos como nuestros compañeros de guerra. ¿Sí? Son soldados que están con nosotros y cuando un soldado cae herido, pues hay que brindarle los primeros auxilios. Pero esto es, hay una pregunta en la Biblia. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Qué dirá hermano Francisco? Hay cosas que a veces lo dejan uno pensando, pero vamos a mirar esto en Job primero 11:7. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Job capítulo 11 y versículo 7, antes de los salmos. Para las personas que están conectando, Dios les bendiga grandemente, es un privilegio tenerlos y nos agrada que nos acompañen porque esto es palabra de Dios y queremos que ustedes crezcan en el conocimiento de lo que es la sabiduría y el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos dice Job 11:7? Descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Ese es Sofar insta a Job al arrepentimiento. Entonces Sofar eran los tres amigos de Job: Bildad, Sofar y ¿qué? Y Elifaz. Entonces, ellos son amigos de Job. Y ya Dios había hablado que Job no había justo como él en la tierra. Incluso de Job 1 creo que dice, vamos a mirar cómo eran los 4 atributos. Esto es muy importante que cuando ustedes oren, hermanos, los que están en las redes sociales, oren, digan esta frase. Miren lo que dice 1:1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. ¿Y este hombre era qué? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando nosotros oramos, podemos decirle, Señor, hazme a mí un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de qué? Del mal. No se nos olvida, ¿cierto, hermano José, hermano Francisco, hermano Gilman, hermano Henry? No se nos olvida, para orar a Dios. Pero entonces aquí, Sofar le hace una pregunta a Job. Y esa pregunta está fuera de borda. Le dice, llegarás tú, descubrirás tú los secretos de Dios y llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Y entonces Sofar está tratando de decir que Job tiene algún pecado para estar viviendo esa situación que está viviendo. Porque ¿cómo va a darle esa sarna? ¿Cómo va a perder todo? No, el pecado que tiene un pecado oculto terrible. Entonces Sofar va y lo juzga. Y entonces le dice así, usted va a llegar a la perfección y ya Dios había dicho que era un hombre que temeroso, perfecto, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ya Dios lo ha hecho, pero este hombre está y era uno de los amigos. ¿Ya? Entonces, aquí donde viene, ¿cómo podría Sofar examinar esa situación? Examinarlo todo. Job 28:3, ¿qué nos dice? A ver, Job 28:3. Vamos a ir a Job 28:3. ¿Cómo podríamos nosotros hacer ese análisis? Puede leerlo. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Amén. Entonces, yo antes de decir algo tengo que examinarlo como hermano José. Antes de decir algo sobre un tema, tengo que examinarlo de qué manera. Hermano Francisco, ¿de qué manera tengo que examinarlo? Tengo que examinarlo todo, pero fuera de eso, tengo que examinarlo todo ¿a qué?
a la perfección. Perfección. Esto es bien, miren hermanos, yo les voy a decir algo. Cuando usted lee en un versículo, hermano José, hermano Francisco, y los hermanos que están conectados en las redes sociales, traten de inferir e inquirir. ¿Ya? Porque si no, usted ha leído el versículo y ¿cuánto se ha llevado del versículo, hermano Francisco? 0. Si no lo inquirió y no lo infirió, no se llevó nada. Y aquí es donde dice Cristo, hagamos tesoros ¿en dónde? En los cielos. Y el conocimiento. Entonces, ¿cómo debemos de examinar, hermano? A la perfección. Pero a la perfección, pero ¿qué más? Si yo llego y miro este salón, ¿cómo debo de examinarlo? Cuidadosamente. Todo, ¿cierto? Y a la perfección. Y lo mismo pasa cuando Sofar llega y mira a Job. Lo miró de pronto todo, pero no lo examinó a la perfección. Pero Dios sí lo había examinado, ¿qué? Todo y a la perfección. Entonces, aquí es donde venimos nosotros, ¿por qué la gente juzga? O sea, pues volvemos a lo mismo, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. Entonces uno dice, ¿y por qué tal persona es así? Por eso cuando Cristo está en la cruz del Calvario, Él dice una frase muy bonita. Y la causa de eso es el conocimiento que tiene Cristo, el mismo Dios. Dice, Padre, perdónalos, porque no saben qué, lo que hacen. ¿Cómo uno va a ponerse a altercar con alguien que no tiene un conocimiento y está hablando fuera de borda? Vamos a decir, el hermano que tiene conocimiento de ebanistería y llega alguien que no sabe nada y comienza a hablar. Usted se queda mirando y bueno, ¿y este qué se cree? Entonces, por eso es que Cristo da una frase, Padre, perdónalos porque no saben qué, lo que hacen. Entonces, por eso en Lucas 6:37 dice, no juzguéis para que no condenéis, para que no seáis condenados, perdonad y seréis qué, perdonados. Entonces, ¿cómo hay que examinarlo todo? Hay que examinarlo a la perfección. Y a la perfección es que dice, hermano, ¿usted vio tal y tal? Sí. No se le escapó nada. Ahora, ¿cuándo entenderé ese camino de la perfección? ¿Qué dice hermano José? ¿Cuándo uno cree que entiende el camino de la perfección? Porque mire lo que dice la Biblia. El camino de lo justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto. Perfecto. Pero yo ¿cómo voy a entender esa perfección? ¿Ya? Salmo 101 y versículo 2. Salmo 101 y versículo 2. ¿Cómo yo voy a entender el camino de la... ¿Cómo entenderé yo el camino de la perfección? Lo pueden leer, Salmo 101 y versículo 2. ¿Qué nos dice? Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Ahí está. No hay otra manera, hermanos, de entender el camino de la perfección, sino hasta cuando Cristo llega a nuestra vida. Créame, en eso es verídico. No hay otra manera. ¿Ya? Cuando Cristo llega a nuestra vida, por eso dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Pero resulta que Cristo llega a nosotros, hermano José y hermano Francisco. Llega a nosotros. Y yo me quedo mirándolo a Cristo. ¿Qué haría usted? Porque ya ha llegado a ti, ¿qué haría usted? Porque dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. ¿Cuál es el paso que usted haría ahí? Pues llega Cristo y usted se queda viéndolo. Y Él está predicando y hablando. ¿Qué haría usted? Bueno, primero lo que dijo Cristo en Juan 10:43. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no me quieren escuchar. Entonces primero escucharlo. Eso es lo primero, escucharlo. Y después de eso, ¿qué? Lo que usted ha oído, que usted lo haya podido, ¿qué? Poner en práctica.
entenderlo. Antes de la práctica tiene que haberlo entendido, porque si no lo entendió y lo comprendió, ¿de qué manera? Examinando lo que todo a la perfección. Entonces, si ya lo entendió perfectamente, usted lo pone en práctica. Y estos son los pasos que nosotros tenemos que hacer con Cristo. Yo llego a Cristo y tengo que hacer lo que dice Mateo 11. Vamos a ver si yo lo encuentro. Mateo 11. No sé qué pasó. Mateo 11 y el versículo, ya te voy a decir porque no lo tengo acá. Mateo 11 y el versículo, pues ya ver. Hay uno dice, ay Dios bendito, vamos a mirar a ver si por acá yo lo dice aquí así. Un momentico, a ver si yo lo encuentro por acá. Dice, bástale al discípulo ser como su maestro. Y cuando sea como su maestro, entonces será que perfeccionado. Vamos a ver si lo encuentra el hermano Gilmar. Lo diré hace hoy, pero no recuerdo la cita bíblica. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿cómo entenderé el camino de la perfección cuando Él venga a mí? Pero cuando Él venga a mí... Mateo 10:25. Mateo 10, ahora sí. Mateo 10:25. Puede leerlo, hermano Gilmar. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Ahí está. Entonces, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su... Bástale al discípulo ser como su maestro. Y ok. Vamos a mirar si es Mateo 12:24. No sé. 12:24. 24 más el fariseo no echa fuera a los demonios, no. Bueno, hay otro versículo, ese está muy bien, pero hay otro versículo que dice, bástale al discípulo ser como su maestro, mas cuando fuere como su maestro, será perfeccionado. Búsquelo, será perfecto. Cuando fuere como su maestro, será perfeccionado. Esa es una parte muy importante, ¿ya? Ahora, ¿quién servirá a Dios desde el punto de vista de Dios? Esto es muy, muy importante, porque hay muchos que sirven a Dios no desde el punto de vista de Dios, hermano José, sino desde el punto de vista de ellos. Y eso es un problema grave, porque hubieron unos que querían echar fuera un demonio, ¿ya? Y los que querían echar fuera el demonio, entonces resulta que ellos estaban en un ambiente bastante delicado. Y cuando ellos quisieron echar el demonio les dijo, nosotros sabemos quién es Pablo y quién es Pedro, pero ustedes, nosotros no los conocemos. Y el demonio agarró a los que estaban echándolo afuera y les quitó la ropa y huyeron desnudos, así dice la Biblia. Entonces, ¿quién servirá a Dios desde el punto de vista de Dios? Porque es que una cosa es servir a Dios desde el punto de vista de Él, y otra cosa es servir a Dios desde el punto de vista de uno, ¿ya? Porque si nosotros servimos a Dios desde nuestro punto de vista, vamos a estar equivocados. Por eso es muy importante tener estas palabras de Cristo. Vamos a mirar el Salmo 101 y ahora el versículo 6. Salmo 101 y versículo 6. Salmos, detrás de Proverbios, 101, versículo 6, puede leerlo. Lucas 6:40 igual. ¿Cuánto? Lucas 6:40. Lucas 6:40. Dígalo duro para que lo oigan acá. Lucas 6:40. Lucas 6:40, puede leerlo, hermano Francisco, primero el del... El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Esa es la clave. Eso no falla. Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere como perfeccionado será como quién. Como su maestro. Wow, qué bendición, ¿ah? Y es que eso no falla. Esa es la palabra
porque no hay otra manera. Mm. Nosotros tenemos que ser entonces como quién, mi hermano José, Como nuestro maestro. como Cristo, como Cristo. Jesucristo. ¿Para hacer qué? Ahí lo dice, Perfeccionado. y oye, y no lo dice Pablo, no lo dice Pedro, lo dice Jesucristo. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como qué. Como su maestro. O sea que esto no está fácil el camino, Mm. pero con Cristo está fácil. Vale. Pero si yo lo veo desde mi punto de vista, entonces, ¿quién servirá a Dios desde el punto de vista de Dios? Por lo menos esto que hemos acabado de decir es que es desde el punto de vista de Dios, de Jesucristo. Él dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como quién. Como su maestro. Está clarito. Bueno, vamos a seguir, que esto está como interesante. ¿Quién servirá a Dios desde el punto de vista de Dios? Salmo 101, versículo 6. Salmo 101, versículo 6. Esta parte es esencial, ¿ya? Hermana Zuleika Palacio, Dios le bendiga. Rivera Luz, Dios les bendiga. Y hermano Monroy, Dios le bendiga. Dani Vélez, Dios te bendiga. Lady Albernia, Miriam Medina, Dios te bendiga, hermana. Baret, y los demás hermanos que están conectados, Dios les bendiga grandemente. Hermano Tulio Álvarez y todos los que están conectados, Dios les bendiga grandemente. Muy importante, hermanos, lo que nos dice quién servirá a Dios desde el punto de vista de Dios. Salmo 101, versículo 6, ¿cómo nos dice? Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Wow. Mm. Mira, yo te voy a decir algo. Eso no tiene vuelta para atrás. Acabamos de leer Lucas, ¿qué fue? 6:40. 6:40, ¿cierto? Lucas 6:40. Dice, el discípulo no es mayor que su maestro. Cuando el discípulo sea perfeccionado, será como su maestro. Y si el discípulo es perfeccionado y será como su maestro, ¿qué hace ese discípulo que ya como el maestro? Comienza a enseñar. Mm. Comienza a enseñar, no hay otra manera. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ¿este qué? Este me servirá. Es que eso se da. Eso se da porque lo que tú tienes, usted lo quiere compartir. Sí. Usted lo quiere compartir. Por eso el conocimiento tiene yo diría que tiene como una ganancia no solamente para uno, sino para el prójimo. Porque cuando el conocimiento viene por el lado de Cristo, tú no eres egoísta. Pero si el conocimiento viene de otra manera por el lado relativo, usted no le va a enseñar sus trucos que tiene para hacer las cosas. ¿Sí me entiende? Porque usted ha visto las personas y usted, pero ¿cómo lo hará él? Pero ¿cómo hace eso? No, él tiene sus cosas. Por lo menos el castillo que hay aquí en la Florida, el hombre movió más de no sé cuántas toneladas de piedras rocosas. Y él solo. Y piedras de 40 toneladas, piedras de 80 toneladas, hasta de 1000 toneladas, no sé cuántas. Eso está ahí en YouTube. Y los científicos no saben cómo lo hizo, pero él tenía su secreto. Mm. Y hacía flotar las piedras. Los imanes. ¿Ah? Los imanes creo que era. Sí. Y el hombre hizo todo eso y él tenía su secreto. Pero él se fue a la tumba con su ¿qué? Con su secreto. Mientras que las cosas del evangelio no son diferentes, ¿ya? Por eso es muy importante que nosotros entendamos la parte fundamental, ¿ya? Que las cosas de Dios, cuando el discípulo es perfeccionado, será como ¿quién? Como su maestro. ¿Y qué hace el maestro? Enseñar. Enseña. No le queda otro camino, le toca enseñar. Mm. Yo comencé primero a ser discípulo y comencé a debatir. Primero yo fui era el que debatía en las conferencias, me enfrentaba a los ateos, a los marxistas, leninistas, comunistas, bueno, todo eso, al aborto, y eran unas polémicas y todo eso. Pero luego yo comencé a mirar cosas
que cuando usted le baja la cabeza al otro hablándolo así, y le gana, usted hace sentir al otro muy mal. Y de pronto termina la conferencia y lo mira usted como que me garroteó. ¿Sí me entiende? Que le queda un sabor raro. Entonces yo comienzo a mirar la enseñanza de Cristo y me doy cuenta que hay otro estilo. Que hay un estilo en el cual tú puedes ganar sin hacer sentir mal al otro. Sino, por eso Cristo dice, ustedes cuando vayan a hablar, en lo que vayan a defender o en vuestra defensa, no penséis lo que vayan a decir. Hermano José, no me piense. Porque en aquella misma hora yo os daré ¿qué? Palabra y sabiduría. Y mire lo que dice, que no la podrán contradecir, aunque no estén de acuerdo, aunque se opongan. Entonces con esa palabra es que yo me voy a quedar, con la que me da Cristo. Y si yo les digo algo y a mí no me pueden contradecir, ahí tengo todas las de ganar. No necesito bajarle la cabeza al otro en la conferencia. Pero esa era la época pasada y a veces le queda a uno algunos cositos, detallitos de eso. Ahora, ¿qué es lo que vemos al final de toda perfección? Sería la pregunta, ¿qué vemos al final de toda perfección? Porque uno dice, bueno, yo aquí al final, que voy a ser como el maestro. Salmo 119, 96. 119, 96. ¿Qué veremos al final de qué es lo que vemos al final de toda perfección? A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es su mandamiento. A toda perfección he visto ¿qué? Fin. Fin. Esto es para entenderlo. Este es uno de los misterios más grandes que hay. El querubín protector, ¿cómo era? Perfecto en todos sus caminos. Ese era el fin de él. La finalidad era eso. Pero le dio por pasar ese ¿qué? Ese fin. No, yo voy a ser como Dios. Porque él era un ser creado por Dios. Yo voy a ser como Dios y voy a poner al lado de él mi trono. ¿Ya? Entonces uno tiene que tener en cuenta, porque el Hijo de Dios quiere, cuando entra en este camino, quiere ser más y más y más y más, pero hay un final. Hay un final y de ahí yo no me puedo pasar. Hay un final. Y ese final fue al que llegó el querubín protector. El querubín protector, el mismo Dios le dice, perfecto era en todos tus caminos, hasta que en ti se halló ¿qué? Maldad. ¿Cuál fue la maldad? Una injusticia. Que él quería ser un Dios cuando no podía serlo. Porque Dios dijo, antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Entonces, ahí donde viene la pregunta, ¿qué es lo que vemos al final de toda perfección? Ahí dice, el 96. A toda perfección he visto ¿qué? Fin. O sea, por eso es que Dios dice, hagamos al hombre conforme a ¿qué? A nuestra imagen y semejanza. Y de ahí, ese es el fin. Y eso es para que Jesucristo sea el primogénito entre todos nosotros. Pero de ahí para allá, no podemos aspirar nada más. Eso es bien importante, porque si aparece un arcángel o un querubín diciéndonos, mire, podemos nosotros hacer esto y esto y esto, ¿y qué? ¿Vamos a salirnos del plan de Dios? No podemos. Entonces, eso es muy importante. Cuando tú superas a tus enseñadores, cuando tú superas a tus enseñadores, voy a poner un ejemplo. Jesucristo se presenta en el templo. Bueno, Jesucristo es un caso especial, pero voy a ponerlo así. Jesucristo se presenta en el templo y están los sacerdotes con maestrías, con doctorado, con todo. Y entonces entra el niño Jesús de 11 años. Y entonces comienzan ellos a decirle, ¿y usted qué? No, es que esta es la casa de mi padre. Ah, ¿esta es la casa de tu padre? Sí, esta es la casa de mi padre. Bueno, nosotros no sabíamos que tenía una casa así. Y comienzan a burlarse de él, ¿sí?
Y ese niño le dice, eso no está en la Biblia, pero voy a poner un ejemplo. Vamos, le dice de esta manera: si yo estoy equivocado, ¿por qué ustedes se burlan? Porque si yo estoy equivocado y ustedes tienen tanta sabiduría, ¿qué debían de hacer? Enseñarme. Pero si ustedes se burlan en vez de enseñarme, entonces aquí hay otra falla más, que en ustedes hay que egoísmo y no me quieren decir a mí. Entonces todos los sacerdotes se quedan mirando porque, claro, el niño tenía razón. Óyeme, pero este hace un análisis. Entonces es muy importante que nosotros, ¿cuándo es que uno supera a los enseñadores? Cuando uno pasa a analizarlos a ellos en sus errores. Pero si usted no lo analiza, no analiza a sus superiores, a sus enseñadores en sus errores, usted no puede superar a tus enseñadores. ¿Ya? Y ahora entonces cuando se le da eso y se le da que los errores se pueden corregir, ¿con qué, hermano José? Verdad y justicia. Hermano Francisco, ¿con qué se corrige el error? Proverbios 16:6, no lo olviden jamás. Con misericordia y verdad. Misericordia y verdad. Entonces, acá cuando superas a tus enseñadores, le he puesto ese ejemplo de Cristo, que Él llega y analiza. Entonces, cuando alguien comete un error, a nosotros no nos ha pasado eso que nos reímos a veces del que comete el error. Y si ese que comete el error hubiera sido el niño Jesús, y nos dice, bueno, si tú eres maestro y te burlas de mí, ¿no crees que usted, si lo sabe, debería era de enseñarme y no de burlarse de mí? Y si tú no me quieres enseñar, sino que más bien te burlas, entonces en usted hay un egoísmo que no me quiere a mí compartir lo que tú sabes. Entonces cuando superamos Salmo 119, ahí mismo, pero nos vamos al 99, ¿qué dice? Más que todos mis enseñadores, ¿qué? He entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Ahí está. Entonces, ¿cuándo yo supero a todos mis enseñadores, hermano Francisco? ¿Cuándo yo supero a todos mis enseñadores? Hermano Gilmar. Cuando los testimonios son mi meditación. No, claro, eso es uno, pero la parte esencial es, más que todos mis enseñadores, yo ve que Entendido. cuando yo entiendo más que mis enseñadores, yo los, pues claro, los supero. Si usted, es que está facilito. Si usted está en ebanistería, hermano José le da risa, pero es verdad. Si usted está en ebanistería y usted tiene un maestro de ebanistería y usted entiende más que su maestro, Pues sí. lo ha superado. Porque tiene un entendimiento. Eso es. Eso es. Me alegro por ustedes que me hayan agarrado esa cuerda. Por eso es que dice, el discípulo no es mayor que el maestro. Estoy hablando entre tú y tú, o sea, entre Jesucristo y tú. Jesucristo es el que le dice, usted no es mayor que yo, pero cuando usted sea perfeccionado, será como su maestro. ¿Ya? En el caso de Cristo, esta frase no se cumple. Yo no puedo entender más que Cristo. Jesucristo dijo, hagamos al hombre conforme a qué. Hasta ahí llegamos. Ese es el final de la perfección que vamos a ver. Ahora, ¿quién es el sello de la perfección? ¿El que era o el que es? ¿Quién era? El que lo vi. Ezequiel 28:12, pueden leerlo. 28:2. ¿Quién era el sello de nuestra perfección? Puede leerlo, hermano Gilmar. Ok, dice así. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú verás el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Mira, cuando yo comencé a tratar el tema de la enseñanza bíblica desde el punto de vista de Cristo, yo sabía que iba a tener algunas dificultades, sobre todo con
con algunas mentes que le dan prioridad al proselitismo de alguna organización. Y yo digo, bueno, pero yo me voy a quedar con el punto de vista de Cristo. Pase lo que pase, me voy a quedar con el punto de vista de Cristo. Y al quedarme con el punto de vista de Cristo, pude entender lo que mis enseñadores no entendían, porque ellos estaban defendiendo sus puntos de vista humanos. Entonces una manera de superar a mis enseñadores fue que me quedé yo con el punto de vista de ¿quién? De Cristo. Y lo que ellos no hicieron, pues yo lo hice. Entonces el asunto está en que había alguien que era el sello de la perfección. Se supone que era el rey de Tiro, pero estamos hablando del que era el querubín protector. Entonces aquí hay un problema. Uno ya llegó a la perfección y estaba en su dimensión, estaba como era perfecto en todos sus caminos. Pero, ¿qué debemos nosotros hacer ahorita para que los hermanos sean perfectos? ¿Qué debemos de hacer? Según de Corintios 13:9. ¿Qué debemos hacer para que los hermanos sean? Por lo menos yo quiero que el hermano José y el hermano Francisco, el hermano Gilmar y todos los hermanos que están en las redes sociales adquieran perfección. ¿Qué debo yo de hacer por ellos? Además de enseñarles. Miren lo bonito que es. Puede leerlo, hermano Gilmar. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Y aún oramos, ¿por qué? Por vuestra perfección. Segunda de Corintios 13:9. Entonces, aún oramos, ¿por qué? Por vuestra perfección. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Será, y a los que están en las redes sociales, será que en alguna iglesia alguien ha pedido, hermanos, yo quiero que oren por mi perfección? ¿Usted cree que esa petición existe? Yo creo que nadie la ha hecho. Dice, oramos por vuestra perfección. Ahorita pedimos, o se piden, permítame que yo me incluya, que no soy así, pero ahorita se pide de todo, son cosas materiales. ¿Y la perfección qué? Brilla por la ausencia. Entonces, nosotros debemos de orar, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, oramos por vuestra ¿qué? Perfección. Entonces ya hemos leído Lucas 6:40, ¿cuándo seremos como el Maestro? Pues cuando seamos ¿qué? Perfeccionados. ¿Cuándo Dios estará con nosotros? Segunda de Corintios 13:11, ahí mismo, segunda de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tenéis gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz, de amor, estará con vosotros. Este versículo en 2 Corintios 13:11 dijimos, ¿cierto? ¿Cuándo Dios estará con nosotros? Por lo demás, hermanos, tened primero que gozo. Luego, perfeccionados, consolados, sed de un mismo ¿qué? Sentir. Y vivir ¿en qué? En paz. ¿Cuándo se vive en paz, hermano José? Cuando sea justo. ¿Cuándo se vive en paz? Cuando es la verdad. Cuando es la verdad. Bueno, el hermano estuvo cerca, hermano José, cuando se es justo. Cuando se vive en paz es cuando yo hago todas las cosas con justicia. Porque el efecto de la justicia es ¿qué? La paz. ¿Y la cita bíblica del efecto de la justicia es la paz? Isaías, ¿qué, hermano José? Hermano Gilmar. Isaías 32:17. Dice, porque el efecto de la justicia es la paz y la labor de la justicia es darnos sosiego y seguridad. Isaías 32:17. Por esto es muy importante. La paz. Y el efecto de la justicia es la paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Vea, es muy importante, mire. Yo les voy a decir, yo la paso muy bien y yo voy a las iglesias. Y me gozo en las alabanzas y los hermanos me han visto. Pero yo le voy a decir algo. Debía de ser que usted se gozara más en la enseñanza, en adquirir conocimiento. Porque la Biblia, el mismo Dios no dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó música. Mi pueblo fue destruido porque le faltó enseñanza. O mi pueblo fue destruido porque le faltó luces o todo. Es claro, por no tener ¿qué? Conocimiento. Mire, ¿por qué juzgan las personas? Por no tener conocimiento de lo que sabemos ya. Ahora,
¿Cuándo Dios estará con nosotros? Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfección, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz, el Dios de paz y de amor, estará ¿qué? Con vosotros. Entonces, ya sabe usted las 4 cosas para que Dios esté. Tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en ¿qué? En paz. Ahora, ¿cuál es el efecto de la consolación de las Escrituras? Romanos 15:4. Romanos 15:4. ¿Cuál es el efecto de la consolación de las Escrituras? Y bueno, me quedan 4 minuticos. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Muy bien, ¿cuál es el efecto de la consolación de las Escrituras? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Entonces, el efecto de la paciencia y la consolación de las Escrituras, porque la paciencia y la consolación solamente existe en las Escrituras del Evangelio. Eso es para que nosotros tengamos una esperanza. Esperanza. Por eso cuando Dios le dice a Abraham, usted el año entrante va a tener un bebé, su esposa. La esposa se ríe. ¿Cómo yo voy a tener si soy estéril y yo ya tengo 80 años y mi señor es de 90 o 100 años? ¿Cómo? Pero dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Así que dice la Escritura. Creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué es creer en esperanza contra esperanza? Es tener fe. Y romper el paradigma de lo natural es llegar a la fe. Porque Sara era estéril y era de mayor edad. Y él también era ¿qué? Mayor edad. Todo estaba en contra. No había manera de tener un bebé, pero él creyó en él, en el que le dijo, pues, si me lo dice el Todopoderoso, yo estoy tranquilo, me quedo con esa palabra. Y eso es creer en esperanza contra ¿qué? Contra esperanza, porque físicamente no había esperanza. Entonces eso es esperanza contra esperanza. Ahora, ¿cómo podemos estar nosotros firmes? Mire, que son preguntas claves, hermano José y hermano Francisco, preguntas claves, y lo mismo los que están en las redes sociales, son preguntas claves. ¿Cómo podemos estar nosotros firmes? Pero los hermanos hoy en día no saben contestar esta pregunta, pero no, yo estoy firme en el Señor, pero ¿cómo sabemos nosotros, cómo podemos estar nosotros firmes? Efesios 6:13, libro de Efesios 6:13. Puede leer, hermano Francisco. Efesios 6:13, muy importante esto. Efesios 6:13, mire lo que nos dice. 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces hay que tomar ¿qué? Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar como firmes. Ahora, ¿con qué Dios nos confirma? ¿Con qué Dios nos confirma a nosotros? O sea, hay una parte en la Biblia que dice que confirmará el pacto con muchos, pero vamos a leer primero con qué Dios nos confirma. Segunda de Tesalonicenses 2:17. Segunda de Tesalonicenses 2:17. Puede leer, hermano Gilmar, si lo tiene. La salutación a 2:17, ¿cierto? Sí. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ahí está. Y el mismo, el 16, y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia,
conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y ¿qué? Y obra. Entonces, ¿cómo es que se confirma? Cuando usted oye la palabra y la pone ¿por qué? Por obra. Esa es la única manera de confirmar las cosas. Y por eso es que en Daniel, vamos a ir a Daniel 9:27, dice, confirmará el pacto con muchos. Daniel 9:27, vamos a mirarlo. Daniel 9:27, miren lo que nos dice, 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Y por otra semana confirmará el pacto que con muchos. Entonces, toda buena palabra, el evangelio es buena palabra, y obra. Y la práctica, de esa manera nosotros quedamos confirmados cuando yo practico el evangelio. Ahora, ¿con qué nosotros nos afirmamos? Hebreos 13:9. ¿Con qué nosotros nos afirmamos? Pues eso es para estar firme. ¿Y con qué nos afirmamos? Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de las doctrinas diversas y extrañas, porque una cosa es afirmar el corazón con la gracia, no conviendas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Bueno, esto es para tener nosotros un poquito de cuidado. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Ustedes no han sido atacados por doctrinas, y Dios los guarde, a todos nos guarde. Pero hay doctrinas muy fuertes y le hablan con la Biblia, pero es un espíritu de engaño, pero sofisticado. Yo recuerdo que había un muchacho que utilizaba la Biblia y le daba una interpretación increíble que yo quedé asombrado. Y yo le decía, pero tú no te das cuenta que estás distorsionando las escrituras. No es que ahí dices eso. Y él tenía un espíritu que interpretaba la Biblia a su manera. Y es que ahí dice eso. Entonces aquí dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Cuando se habla de la gracia se refiere al evangelio, no con viandas que nunca aprovecharon a los que han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre causa el pecado es introducida en el santuario con el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Bueno, esto aquí, cuando habla de vianda, él está hablando a los hebreos que se habían convertido al evangelio, pero los hebreos querían seguir con las tradiciones y con las viandas, con sus costumbres, y no, eso no es así. Ahora vamos a mirar algo muy importante. ¿Para qué debemos afirmar nuestro corazón? Santiago 5:8, a ver primero qué nos dice. Santiago 5:8, Hebreos Santiago 5:8. ¿Qué nos dice? Tened también vosotros ¿qué? Paciencia. Eso es. ¿Para qué? O sea, aquí, ¿para qué debemos afirmar nuestro corazón? O sea, ¿para qué debemos afirmar nuestro corazón? Ahí donde está 5:8, dice, tened también vosotros ¿qué? Paciencia y afirmad vuestro corazón, porque la venida del Señor ¿qué? Se acerca. Sí. Entonces, una de las cosas más importantes ¿qué? La paciencia. Y la paciencia la debemos de tener no solamente, hermanos, con el amigo, sino también con el que no es amigo. Y con el que siendo amigo se vuelve enemigo, también tenemos que tener paciencia. ¿Y por qué tenemos que tener paciencia? Para afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está ¿qué? Cerca. Entonces, en otras palabras, nuestro hermano comete algo y se viene en contra de nosotros tenemos que tenerle ¿qué? Paciencia. Paciencia, orar por ellos, ¿ya? Ahora, Salmo 119, 160, ¿qué nos dice acerca de esto mismo? Salmo 119, 160 y son las 7:05. Salmo 119, 160. Dice, la suma de tu palabra es ¿qué? Es verdad.
y eterno es todo juicio de tu justicia. Eso está hablando ahí de lo que es cuando Dios habla, todo es ¿qué? Verdad. verdad. Todo es verdad. Entonces, nosotros nos afirmamos con la paciencia, pero una cosa se afirma con algo que sea, ¿qué? Verdad. Voy a poner un ejemplo. Yo le mando, el hermano construye casa, le digo, hágame una casa que aguante un huracán de 250 millas. Entonces el hermano va y busca las cosas y le dice a un ayudante, vaya y compre esto que es para hacer esa casa, pero compre los metales que aguanten esto. Y el hombre va y dice, ¿y este cuánto vale? Vale tanto. Y este, la mitad de precio. Te compra el de mitad de precio. Y ese es de 250 millas, sí. Esa casa no se puede afirmar porque el otro no está diciendo ¿qué? La verdad. Y así nuestra vida. Nadie podrá estar firme si no dice la verdad. Y terminamos con el libro del Salmo 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es el juicio de tu justicia. Y ahora vamos a ir. ¿Quién no se afirmará delante de él, hermano Francisco? ¿Quién se afirma delante de él? ¿Quién se Sí, afirma? eso yo estaba hablando allí, pero ahora conmigo, ¿cómo yo me afirmo? Con la verdad. Con la verdad. Salmo 101, versículo 7. Y ahí terminamos nuestra enseñanza por hoy. Salmo 101, versículo 7. ¿Cómo nos dice hermano Gilmar? No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Bueno, ha sido una bendición haber estado con todos ustedes. Un saludo para todos los que se conectaron y también para los hermanos en Instagram y las personas que aún están en LinkedIn y los hermanos que mirarán en diferido en YouTube. Entonces espero que esta enseñanza pues nos haya tocado el corazón y entendamos nosotros que ya esto es como un complemento de lo que había dicho el hermano Gilmar, ¿ya? Entonces, ¿por qué juzgamos? Por falta de conocimiento. Juzgamos según las apariencias. ¿Por qué no juzgamos según las apariencias? Porque tenemos conocimiento en ese aspecto. Eso es todo. Eso es todo. ¿Quién se afirmará delante de Dios? ¿Quién no se afirmará delante de Dios, hermano José? ¿Quién no se puede afirmar delante de Dios? El injusto. ¿El que habla qué? Mentira. El que habla mentiras. ¿Quién se afirmará delante de Dios? El que está con la verdad. Ya. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque en medio de los tiempos tu palabra no volverá vacía. Señor, tú dices, siembra tu palabra a tiempo o fuera de tiempo. Y Señor, lo estamos haciendo de todo corazón, sembrando esta palabra en los corazones de todos los hermanos y dejando que esto quede grabado, Señor, para los hermanos que mirarán estas enseñanzas en diferido. Señor, una de las cosas más hermosas es predicar tu palabra desde tu punto de vista. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y gracias, Señor, porque tú eres el que toma control de todas las cosas. Gracias, Padre Celestial, por tu evangelio, por tu verdad absoluta y por tu justo juicio. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Un saludo para todos los hermanos. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.